FM 89.1, Radio Universidad. Ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, y coordinador de Equidad AR, y él mismo nos va a estar contando de qué se trata. ¿Qué tal, Esteban? María y Mauro, te saludamos. ¿Qué tal, María, Mauro? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, muy bien. Bueno, contanos de qué se trata, en primer lugar, este Instituto de Políticas Públicas LGBT+. Bueno, el Instituto de Políticas Públicas LGBT+, es una organización de la sociedad civil que se dedica a trabajar en la formulación, elaboración y monitoreo de políticas públicas vinculadas a la diversidad sexual a través de proyectos de consultoría, de trabajo con organismos públicos, pero que también ha incorporado desde el año pasado todo lo que tiene que ver con una línea de trabajo vinculada a promover espacios abiertos a la inclusión de la diversidad sexual, del colectivo LGBTIQ+, en los ámbitos corporativos, es decir, en las empresas privadas. Ustedes saben que Argentina es uno de los países que a nivel internacional tiene un mejor y más amplio marco de derechos para nuestro colectivo. Fuimos pioneros en el año 2010 con la ley de matrimonio igualitario, en 2012 con la ley de identidad de género, muy recientemente a través de primero un decreto del presidente y luego una ley del Congreso, el cupo laboral travesti trans, el reconocimiento de las identidades no binarias. Es decir, tenemos un marco legal muy amplio que garantiza muchísimos derechos a las personas de la diversidad sexual, y sin embargo en la vida cotidiana aún hoy siguen existiendo brechas discriminatorias en muchos ámbitos que impiden que esa igualdad legal que hemos conquistado, esos mismos derechos formales que hemos conquistado, se transformen luego en igualdad real de oportunidades, ¿no? Por eso es tan importante la promoción y el impulso de las políticas públicas, como puede ser cupo, como puede ser políticas que se van adelante en distintos ministerios nacionales, en las provincias, en los municipios, actividades que realizan universidades, proyectos de investigación, capacitación. Y en ese sentido, uno de los ámbitos que sin duda es sumamente importante es el ámbito corporativo, porque es el ámbito que genera muchos de los puestos de trabajo en los cuales trabajamos miles y miles de personas de todas las orientaciones sexuales y de todas las identidades de género, incluyendo también a las personas del colectivo LGBTIQ+. Y en esos espacios laborales es donde, en nuestra sociedad como está organizada actualmente, como la conocemos, en estos espacios son los espacios en los cuales uno organiza un poco su vida cotidiana, ¿no? A través del acceso al trabajo, a la seguridad social, a ciertos derechos laborales, a compartir en una oficina o en un depósito, en una obra en construcción, en una fábrica, muchísimas horas en nuestra semana con otras personas, y por tanto se constituyen estos espacios laborales y los espacios corporativos en lugares indispensables justamente para que podamos vivir abiertamente nuestra vida en todos los aspectos, y eso incluye, por supuesto, la sexualidad. Así que, de alguna manera, yo vengo de las organizaciones sociales, del movimiento de la diversidad, lo que al inicio fueron luchas por leyes y luego se lograron, después se transformaron en un trabajo de formulación e impulso a políticas públicas para que los estados también asumieran su parte, y ahora nos toca este diálogo con el sector privado, que también es fundamental para que justamente esa igualdad real de oportunidades sea cada vez una realidad mucho más palpable, mucho más cercana. Totalmente, es fundamental esto, porque una cosa son los derechos y otra cosa es el real acceso, ¿no?, a esos derechos, y más allá de las políticas públicas, el sector privado tiene que acompañar, como en otros aspectos, que lo hemos hablado a veces con el tema de los precios y demás. Bueno, acá sucede lo mismo con el empleo, que el trabajo es, por un lado, un espacio, como vos bien decías, Esteban, de socialización, donde se generan un montón de vínculos, es un espacio donde mucha gente pasa mucho tiempo además, pero por otro lado el trabajo es una puerta que se abre a un montón de otros derechos, ¿no? Y por eso es fundamental que no sean barreras, ¿no?, para las personas de los colectivos de la diversidad, que no sean una barrera para poder acceder a otros derechos más, ¿no? Totalmente, y vos sabés que muchas veces nosotros, por una cuestión cultural e histórica en nuestro país, por la presencia tan fuerte del movimiento obrero organizado, muchas veces entendemos que los derechos laborales justamente son un salario registrado, vacaciones, jubilación, una
una licencia por una enfermedad, poder tener una asignación familiar si uno es padre o madre, o sea, las licencias por si uno se casa, etcétera. Y nos olvidamos de que uno de los derechos más importantes que hay que garantizar en los ámbitos laborales es justamente el de poder ser quien uno es, libre, abiertamente, y que esto no condicione las posibilidades de carrera, las posibilidades de ascenso, las posibilidades de progresar, ¿no? Porque justamente los espacios laborales son espacios donde podemos desarrollar todo nuestro potencial. Nosotros desde el instituto el año pasado, previo a la pandemia, habíamos hecho una encuesta con empleados y empleadas LGBT que trabajan en relación de dependencia, y esa encuesta nos había arrojado un resultado que nos llamó mucho la atención. 1 de cada 4 encuestados o encuestadas había decidido no ser abierto en relación a su orientación sexual o su identidad de género en el trabajo, para evitar situaciones que identificaba como riesgosas, tanto para su carrera laboral, de perder ascensos, oportunidades e incluso perder el trabajo, como para las situaciones que tienen que ver con el acoso y el hostigamiento en el trabajo, ¿no? Esto de los chistes, las burlas que están tan naturalizadas, que bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, que está todo bien, y por ahí hacemos comentarios hirientes o menospreciamos a alguien porque está casado o no está casado, porque tiene o no tiene hijos, por tal o cual cuestión. Muchas veces obligamos sin querer a nuestros compañeros y compañeras de trabajo, de oficina, de fábrica, de depósito, de donde sea que trabajamos, a no hablar de su vida privada, entre comillas, y no entendemos que cuando nuestro compañero de escritorio o del depósito, en su lugar donde tiene sus pertenencias, pone una foto, un portarretrato con una foto de él con su esposa y sus hijos, nos está hablando de su vida privada, nos está hablando de su sexualidad, nos está contando que es casado o está en pareja con una persona de un género diferente al de él, que tiene hijos. Seguramente nos va a contar lo que hizo el fin de semana, o que se fue de vacaciones a tal o cual lugar, o que tiene idea de poder mudarse a tal o cual lugar con su familia. Todo el tiempo hablamos de nuestra vida privada, y muchas veces pareciera que quienes tenemos la obligación de ocultar eso somos aquellas personas que expresamos una sexualidad por fuera de la heterosexualidad. Totalmente. Entonces, este tipo de iniciativas tienen que ver también con poder gozar del derecho básico de todos los trabajadores y trabajadoras a ser quienes son, abierta y libremente, y no tener la necesidad de ocultar, de engañar o de invisibilizar ningún aspecto de nuestra vida. Sí, es algo fundamental, entrar, compartir, decir yo hice tal cosa, hice tal otra, preocuparse por quién es tu pareja, tu familia, y poder contarlo en el trabajo, compartir esas vivencias también, es algo que mucha gente de la diversidad no puede hacer, y que a veces en los espacios de trabajo no es que se genere, a veces no hay, en muchos lados hay discriminación, esto lo sabemos, no lo negamos, Obviamente. pese a la cantidad de derechos ganados, sabemos qué es lo que está sucediendo, incluso en algunas juventudes hoy acaparada también por cierto sector de la política, se ve que a veces se recrudecen discursos homofóbicos, ¿no? Pero muchas veces también sucede por falta de información, por falta de educación, por una ceguera, ¿no? Por las cuestiones de género, por falta de compromiso de las empresas, de este sector privado, de las compañías, con la temática, ¿no? Que nunca se han puesto a pensar de lo que están viviendo y lo que están atravesando sus empleados, empleadas y empleades, ¿no? Sobre todo porque la discriminación, que vos bien decías, está presente en tantos lugares, es un producto directo de la ignorancia, el desconocimiento. O sea, uno discrimina lo que no conoce. Después eso puede no conocerlo por no verlo, puede no conocerlo por no querer conocerlo, puede no conocerlo por no desmontar su propio prejuicio. Pero en general está asociada la discriminación al desconocimiento. Y en el caso de la diversidad sexual, de las orientaciones e identidades sexuales diferentes a la heterosexual, ese desconocimiento viene muy asociado de la invisibilidad, porque durante generaciones se nos ha educado para la cultura de la vergüenza, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto de entre cuatro paredes hace lo que quieras, sí, que no se te note? No parece gay, no parece lesbiana. No me di cuenta que era trans, no parece trans. Digo, todo el tiempo nos hemos educado en una cultura que nos enseñó a ocultar, a no mostrar, hasta a sentir vergüenza de lo que nos pasaba, a pasar desapercibido, a que no se nos note, a no compartir esa parte de nuestra vida. Y bueno, en la medida en que también hemos sido menos visibles y la sociedad nos ha empujado a eso, hemos sido menos cotidianos, ¿no? Menos parte de la cotidianidad
de las personas en un trabajo o en una escuela, en un barrio, en un club, en la familia. Y entonces este proceso que se ha dado, sobre todo a partir de las leyes de matrimonio igualitario y identidad de género, pero que ya venía obviamente con muchísimo trabajo previo de tantas organizaciones y que hemos visto en su explosión y máxima expresión el domingo pasado en la marcha, el domingo pasado, no, el anterior, en la marcha del orgullo allí en la ciudad de Buenos Aires, tiene que ver justamente con que en la medida en que somos cada vez más visibles, pasamos a hacer algo más frecuente en la vida cotidiana. Hoy es más común y más frecuente que si le preguntamos a algún chico, a alguna chica de la escuela secundaria, lo que antes era no tengo ningún compañero gay o lesbiana o una compañera o compañero trans, hoy sea sí, en tal curso hay una persona trans, sí, en mi curso o 4, hay 5, gays, 6, ¿no? También. Sí, hay dos lesbianas, dos chicas que son lesbianas y están en pareja. Aparece la bisexualidad también, mi familia, ¿no? vamos apareciendo, ¿no? Sí, en donde en los hábitos públicos y eso es sumamente importante. Hola Esteban, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mauro te saluda. ¿Cómo te va, Mauro? Pensaba, digo, tratando de, para entender también, que nos cuentes, me gustaría, de qué se trata esta herramienta de autoevaluación, cómo se lleva adelante y cuáles fueron algunos de los resultados que van obteniendo. Bueno, la herramienta es una herramienta que existe hace más de 20 años, de hecho ahora en enero cumple 20 años, es una iniciativa original de Human Rights Campaign Foundation, que es una organización LGBT de los Estados Unidos, que en el año 2002 inició midiendo a través de algunos indicadores, inicialmente eran 10 indicadores, hoy son más de 100, donde las propias compañías responden sobre sus prácticas y políticas para la inclusión del colectivo LGBT, todo ello obviamente con la debida prueba, ¿no? Tienen que demostrar que efectivamente lo que están respondiendo es una realidad en sus prácticas corporativas. En el año 2016 este índice llegó a México, en el año 2018 a Chile y en el año 2020 nos tocaba Argentina. Bueno, la pandemia demoró un poco, pero ya finalmente en este año 2021 está llegando a Argentina y a Brasil y estamos con planes también de extender a otros países de Sudamérica y básicamente es una encuesta virtual de autoevaluación donde las compañías responden sobre distintas prácticas y políticas que están vinculadas a cómo es el tránsito de las personas LGBT hacia el interior de las compañías. Una vez que responden, se les hace una devolución a las compañías que participan sobre qué aspectos tienen más fuertes, qué aspectos tienen más débiles, cómo hacia dónde pueden trazar una ruta para mejorar esos indicadores. Obviamente la medición de este índice es totalmente gratuita, las compañías no pagan, es parte de un proyecto de cooperación internacional que lleva adelante Human Rights Campaign, y la verdad es que también más allá de que hay algún núcleo o un tronco común de la encuesta, fundamentalmente para que el índice luego sea comparable en los distintos países, también es cierto que hay total margen para incorporar cuestiones específicas de los países. Por ejemplo, Argentina es el primer país donde vamos a estar preguntando por acciones afirmativas específicas para la incorporación de personas trans, porque queremos saber qué compañías están acompañando las iniciativas estatales de cupo, que si bien el cupo obviamente es mandatorio para el Estado y no para el sector privado, algunas compañías están empezando a generar sus propias políticas de cupo, entre comillas, no le llaman cupo, pero son acciones afirmativas para la incorporación de personas trans. Bueno, pero también acceden a algún tipo de beneficio, ¿o no? Sí, vos sabés que eso también es, digamos, la ley de cupo establece algunos beneficios impositivos similares a los que hay en otros programas. La verdad es que ahí también queremos, a partir de los datos que recojamos, la encuesta se empieza a medir los primeros meses de 2022 y vamos a tener nuestra primera edición en Argentina en julio de 2022, los primeros resultados en alguna fecha cercana al aniversario de la ley de matrimonio igualitario, pero vos sabés que de las conversaciones preliminares, y es uno de los temas que queremos trabajar fuerte el año que viene, con las compañías, no es sobre todo para las grandes compañías, no es tanto incentivo el descuento impositivo que puede hacer el Estado. Pensá que una compañía, una de las grandes compañías de bebidas de Argentina que emplea 10.000 personas, decirle que porque contrate 2 personas trans no va a pagar los aportes patronales por un año, la verdad que a esa compañía no le hace una diferencia en la nómina a fin de mes. Y sin embargo sí nos plantean que estarían dispuestas a contratar personas trans si hubiera algún espacio de capacitación y formación específico
en conjunto entre la empresa, el Estado, las organizaciones sociales, que no tienen problema en pagar el 100% de los salarios y las cargas sociales, pero que sería de mayor utilidad que las personas ya puedan llegar capacitadas para las tareas que deben realizar. Entonces, me parece que yo vengo del Estado, he sido funcionario, vengo del diseño de las políticas públicas, creo que a veces desde algunos lugares estatales hemos tenido alguna cierta dificultad para hablar francamente con el sector privado y quizá en ese diálogo que se está dando, por suerte, en tantos ámbitos, pueden ir surgiendo muchas propuestas y soluciones, no solo para el colectivo de la diversidad, sino para otros colectivos o grupos de personas que están con dificultades de empleo, que sabemos que es un tema que aqueja a muchas personas en nuestro país. Y bueno, en una de esas tenemos para algunos sectores algunas políticas, como las que tienen que ver con el empalme de los planes sociales, de potenciar, etcétera. En otros sectores quizá estas instancias de capacitación bien dirigidas, sobre todo en poblaciones como la población trans, que es una población muy pequeña numéricamente y donde podemos hacer un trabajo casi personalizado. Vos imaginate que si tal vez una compañía dice, bueno, tengo 2 puestos para cubrir, me interesaría tomar 2 personas trans, estas son las tareas, y nosotros pudiéramos articular una capacitación de 2-3 meses, que puedan cobrar una beca durante esos 2-3 meses para sostener el espacio de formación, y una vez finalizado eso está la garantía de la empresa de incorporar a estas personas. Bueno, la verdad que en el colectivo trans, que es un colectivo de no más de 15.000 personas en todo el país, cada uno de esos ingresos representa un porcentaje muy, muy importante y una oportunidad de alternativa de vida muy importante también. Así que creo que hay que favorecer y facilitar ese diálogo público-privado, ver realmente cómo podemos aprovechar los recursos que el Estado tiene más inteligentemente en función de las necesidades del sector privado, pero siempre con este compromiso de que no sea una excusa para pagar menos salarios o ahorrar costos laborales, sino que efectivamente esté ese compromiso real de que se va a efectivizar esa incorporación laboral, que es lo que realmente estamos buscando para que las personas del colectivo trans no solo, o sea, ya instalado el tema del cupo, aquellas personas que no desean desarrollar su carrera en el ámbito público o que no desean o que tienen otras aspiraciones, que tienen otro proyecto de vida, que les interesa algún ámbito del sector privado, también puedan hacerlo y que su identidad de género no sea una barrera discriminatoria. Esteban, para no robarte más tiempo, ¿cómo hacen las empresas que estén interesadas en esta herramienta de autoevaluación y en ponerse en contacto con ustedes? Nos mandan un mail a instituto@políticaslgbt.org. Si no, buscan en Google Instituto de Políticas Públicas LGBT, allí también nos van a encontrar la página web de nuestra institución, que tiene una pestaña específica contando un poco de qué trata Equidad AR, también en las redes sociales, en LinkedIn, en las redes más específicas donde se mueve el ámbito corporativo, estamos allí presentes, y la verdad es que la respuesta viene siendo muy, muy positiva. Más de 60 compañías participaron en el lanzamiento, muchas otras posterior al lanzamiento ya se han puesto en contacto porque han ido leyendo noticias o lo han escuchado en alguna nota como esta, y la verdad es que estamos muy entusiasmados para en breve ya poner en marcha la encuesta, y estamos viendo una respuesta muy, muy positiva, muy interesante de parte de las compañías. Bueno, y la verdad es que muy linda noticia, imagino que así lo será para vos también, que venís en este recorrido, ¿no? Desde la militancia, bregando ahí por tener desde ley de matrimonio igualitario, ir pegando la vuelta hasta ahora, ¿no? De tratar de lograr esta conexión con el sector privado, que es, me parece, ¿no? Como la frutilla del postre para todos estos derechos adquiridos. Esteban, un placer esta charla. Muchísimas gracias a ustedes, para mí también, y un abrazo ahí al equipo de la Universidad de La Matanza, y bueno, nada, gracias por permitirnos difundir estas noticias. Por supuesto, y más adelante seguramente charlaremos a ver cuáles han sido los avances. Esperemos que muchas... Los primeros resultados, por supuesto. Muchas empresas se sumen. Gracias, Esteban. Hablamos con Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, coordinador de Equidad AR, una herramienta de autoevaluación para mejorar los procesos hacia el interior de las empresas, no como un mecanismo de sanción o penalización
estigmatización, sino para permitir que efectivamente se pueda lograr la inclusión LGBT más en Argentina. Algo que se viene sosteniendo desde los derechos, se viene insistiendo, ¿no?, desde el ámbito público, y al ámbito privado le falta todavía esta vuelta de tuerca. Si tenés una empresa, si formás parte de una empresa, te interesa formar parte de esta herramienta, instituto@políticaslgbt.org, podés enviar un mail allí o entrar a la página web o googlearlo, políticaslgbt.org es la página, y vas a tener más información y redes sociales. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.